mensaje de amor, fe y esperanza en la voz de Dr. Jehová Medina. Qué gran honor recibió esa gente al tener una visita tan distinguida como Jesús yendo a sus hogares. En Apocalipsis 3:20 dice que Él toca y llama a la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará Él y cenará con Él y Él conmigo. Hablando de una relación que Jesús quiere tener con nosotros. Todas las personas que abrieron las puertas de su casa, sus vidas fueron transformadas, la atmósfera fue modificada, sus vidas fueron plenas y felices. Y sobre estas cosas recibieron el regalo más grande que un ser humano puede recibir, la salvación de su alma. Habíamos mencionado ya algunas casas anteriores, como la primera, que es la casa de los recién casados, cuando apenas iban empezando su matrimonio, ya iba a fracasar, y cómo Jesús hizo el primer milagro ahí en las bodas de Canaán, convirtiendo el agua en vino y salvando la boda de esta recién casada pareja. Número 2, la segunda casa que visitó Jesús fue la casa de Pedro, casa de servicio. Y ahí aprendimos cómo Pedro veía a su suegra como si fuera su mamá. Llevó a Jesús con ruegos hasta que lo convenció, y estaba su suegra enferma de fiebre y Jesús oró por ella y la sanó y se levantó y le servía. El propósito por el cual Dios te levanta, por el cual Dios te sana y te salva, es para que sirvas a otros. Tercera casa que mencionamos la vez pasada fue la casa de Pedro, la casa del perdón y restauración. Y ahí vimos en la casa del perdón y la restauración el milagro tan inminente que toda la gente estaba en una casa y que trajeron unos jóvenes a un paralítico y no había manera de ponerlo enfrente de Jesús ni pasarlo por la puerta, y se les ocurrió subirlo por unos lazos y por el techo hacerlo bajar. Quitaron las tejas y bajaron al paralítico y quedó enfrente de Jesús. Diga, el poder de la intercesión. Cuando tú ya no puedes hacer algo por ti, la gente que intercede es la gente que te está levantando y te está poniendo en la posición donde Jesús puede hacer algo por ti. Qué importantes son la gente que intercede por nosotros, porque a veces ya no tenemos ganas de movernos ni de hacer nada, o tal vez ya no quieres luchar por tu matrimonio, por tu familia, pero hay gente que está intercediendo y te levanta de ahí donde estás y te pone donde está tu milagro. Se llama Jesús. Hoy vas a recibir un milagro porque Dios te va a poner donde están los milagros surgiendo. Hoy vamos a ver la casa número 4, que es la que hoy nos trae nuestra atención a este lugar, que es la casa de Leví, la casa del arrepentimiento. Abran su boletín. ¿Están ahí todos conmigo en la casa de Leví? Leví también, su segundo nombre era Mateo, el cobrador de impuestos, hijo de Alfeo. Y bueno, este hombre, aunque era judío, era despreciado por la comunidad judía, porque él servía a los intereses de Roma. Lo consideraban un traidor, persona de la más baja categoría social. A tal grado eran discriminados los cobradores de impuestos judíos, que no tenían acceso al templo, no podían entrar al templo, y los veían traidores de la nación. Ellos llevaban las mismas costumbres que los romanos, las mismas depravaciones. Ellos en sus fiestas había alcohol, prostitución y bueno, todo tipo de depravación y libertinaje había en sus reuniones, porque ellos vivían como romanos aún siendo judíos. Ay, diga, ya nos metimos en problemas. Diga, siendo judíos vivían como romanos, en la pura depravación. Hay gente que siendo cristiano quiere vivir como los del mundo. Quieren seguir todavía en la vida loca, en las drogas, en la perdición, y por eso no pueden entrar al templo de Dios. Diga, el templo es la presencia de Dios.
La gente no siente que está en la presencia de Dios, aunque ha recibido a Jesús. Dice, me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo congregarme, me cuesta trabajo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sigues contaminado con el mundo, siendo parte de Dios. De antemano los romanos, como eran fiestas, digamos, totalmente de libertinaje y de gula, tenía un lugar que se llamaba el vomitorio. Sí, escuchó bien. El vomitorio. Es un lugar cuando ya estaban saciados y de tanto comer iban y vomitaban para seguir llenando sus barrigas. Era el extremo de los excesos. Y hoy en esta sociedad vivimos en extremos de excesos de todo. Y el mundo se está perdiendo. Y aún cristianos que deberían de predicarle a otros de la salvación, están participando de los pecados del mundo y no sienten que Dios les ha perdonado. Dios quiere perdonarte, pero tienes que redimirte también. Dile al que está a tu lado, tienes que redimirte, aunque me pongas cara de ¿a quién le estás hablando? Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Ellos no solo se conformaban con el salario que les daba Roma, sino por el mismo privilegio que tenían de cobrar los impuestos, diríamos la Secretaría del SAT, ¿verdad? La Secretaría Tributaria. Y ellos eran los que se encargaban de cobrar los impuestos. Pero lo curioso es que no cobraban lo que Roma les pedía que cobraban, cobraban más y se enriquecían debido a ese saqueo que hacían de su propia gente. Y no solamente eso, ellos tenían una escolta que Roma les había designado, que si alguien no les pagaba, lo golpeaban y lo encerraban hasta que pagaba la deuda, hasta que pagaba el impuesto. Dígame cómo no odiar a alguien así. Hola, ¿están aquí conmigo? Para que usted me pueda comprender mejor, es como que usted siendo inmigrante en los Estados Unidos y le dieron la ciudadanía en los Estados Unidos, usted vota a favor de los inmigrantes, que los corran de la nación cuando usted fue inmigrante. Ay, 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 ay. Estar en contra de tu propia gente. Hay gente que nada más habla tantito inglés y ya ya es ciudadano norteamericano, y si no es ciudadano es residente y ya ve como menos a su gente. Y dile al que está a tu lado, aunque se les ve el nopal todavía con espinas, pero tienen un sentimiento de superioridad y desconocen a su nación. De igual manera eran así los cobradores de impuestos, desconocían a su gente y mandaban golpearla, la mandaban encarcelar hasta que pagara el último peso de impuestos que debía. No solo eso lo hacían con los mercadeos, sino con las viudas también, que no pagaban impuestos, las mandaban encerrar. Era terrible la posición en la cual se encontraban los cobradores de impuestos, de desprecio, de rechazo por su misma comunidad. La gente cuando les veía le escupían a los pies diciendo malditos son. Ellos vivían con grandes privilegios, con grandes lujos. Tenían zapatillas lujosísimas, ropa extravagante, mientras su gente estaba en sandalias. Pero un día la vida de este hombre, dile al que está a tu lado, cambió. Díselo. Ahora quiero que le digas a tu otro compañero, hoy tu vida va a cambiar también. Este hombre se sentaba en un puerto llamado Capernaum, donde entraban todas las telas, los peces, las joyas. Y Mateo estaba en la mera entrada de aquella puerta amurallada de Capernaum. Entonces nadie se le escapaba, todos tenían que entrar por la puerta principal y pagar sus impuestos. Y ahí estaba una escolta de los romanos por si alguien no pagaba. Aún inventaban impuestos que no había. Dile al que está a tu lado, inventar, mentir,
no está bien, para sacar provecho de una situación. Y aquí es donde inicia esta historia de la casa de Leví, también llamado Mateo. Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32, Reina Valera contemporánea. Más tarde Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Aquí estamos viendo un panorama que él ofreció un banquete en honor a Jesús. Y dile al que está a tu lado, ¿qué está haciendo Jesús con alguien tan bajo? ¿Por qué Jesús terminó en la casa de Mateo? Déjeme platicarle un poquito para saber por qué está ahí Jesús metido. Jesús iba caminando y al entrar a Capernaum ve a Mateo cobrando impuestos, y ve Jesús a Mateo y lo ve no igual que los demás judíos, con desprecio, no lo ve igual que los demás judíos con cierto recateo, sino que lo ve con misericordia y dice: qué tan vacío está que tiene que robarle a la gente para sentir que es alguien. Jesús vio su necesidad, no vio lo que hizo, sino vio su vacío en su alma. Y Jesús le dice: ven y sígueme. Y esas palabras sonaron en el interior de Mateo tan lindas, tan dulces, que llenaron no su bolsillo, llenaron su alma. Algo que el bolsillo no puede hacer es llenar el corazón. Podrás tener placeres, pero no felicidad. Podrás tener diversión, pero no un gozo verdadero. Podrás tener muchos hombres en tu vida, muchas mujeres en tu vida, y nunca ser feliz con ninguno de ellos. Porque la verdadera felicidad está en tener a Jesús en tu vida y vivir una vida ordenada como Dios manda. Mateo, su vida estaba a punto de cambiar 180 grados y ser distinto a como todo mundo lo conocía. Jesús le dice: ven y sígueme. Este hombre sin titubear dejó su oficio, dejó ahí de cobrar impuestos y siguió a Jesús. Y desde ahí fue uno de sus discípulos. Dale un aplauso al Señor, porque Jesús te está buscando y te está llamando. No importa a qué te dediques. No importa si eres un sicario. No importa si te dedicas a la brujería o te dedicas a vender licor. No importa, Jesús vino a salvarte. Jesús vino a sacarte de ahí y traerte acá. Vino a sacarte de la oscuridad y traerte a la luz. Vino a sacarte de la perdición y traerte a la salvación. Es muy curioso que en los tiempos de Jesús, como en los tiempos griegos de Aristóteles y Platón, los discípulos no iban en busca del maestro. En aquel entonces era el maestro quien escogía a sus discípulos. Y Jesús tenía un gusto para escoger gente, que ni la escuela los aceptaba, ni en su casa. Era la gente que a Jesús le daba matrícula y los recibía en su universidad y les abría las puertas de su casa. Gente que a los ojos de los demás eran poca cosa, fracasados, gente que no es digna de confianza. Pero Jesús no veía el pedazo de madera, Jesús veía lo que podía hacer con ese pedazo de madera. Jesús está viendo lo que va a hacer contigo, porque es un carpintero experto. Recuerdo en una ocasión que un hombre visitó a un carpintero, le dijo: mira, tengo este pedazo de tronco, te lo doy. Y le dijo él: ¿en cuánto me lo vendes? Dice: no, te lo regalo, no me sirve para nada. Al paso de un tiempo llegó el amigo a ver nuevamente al carpintero y dice: wow, qué bonita águila, qué preciosa águila tallada en madera. Y le pregunta a él: ¿cuánto cuesta? 3,000 pesos. ¿Y de qué madera lo sacaste? De la que tú me regalaste. Oye, yo quiero comprártela. ¿Y a poco me la vas a vender si yo te la regalé? Sí, porque yo ya la traté, ya le di valor, ya le di plusvalía, ya le di forma, ya le di utilidad. Yo no sé si a ti te arrumbaron, pero Dios te hizo valioso, Dios te hizo especial, Dios te hizo único. No importa si la familia te
te arrumbó, no importa si los amigos te despreciaron, de ahí Jesús te tomó y va a hacer de ti un águila. Y es lo que Jesús hizo de Leví, lo que otros despreciaron. Jesús le vio el valor y la estima que había en el interior de ese hombre, en lo que podía convertirse, no en quien era. Eso es lo hermoso de la salvación, que Jesús no ve al hombre, sino lo que él puede hacer con ese hombre. Más tarde Leví ofreció un gran banquete en su casa, en honor de Jesús. Ya usted entiende por qué ahí estaba Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos, diga, no pocos, muchos cobradores de impuestos y otras personas. Versículo 30. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? La gente que critica a otras personas no sabe que la función de Jesús es salvar a esas personas que tú criticas, esas personas que no caben dentro de tu marco, esas personas que no caben dentro de tu mundo. Jesús viene a salvarlas. Y a veces vas a sufrir críticas por hablarle gente que ante los ojos de la sociedad son gente marginada, indeseable. A mí me ha pasado cuando yo he predicado el evangelio a gente de la política, que aún la iglesia se me ha echado encima, y no esta, sino otras. Que cómo es posible que yo le predique a los políticos, cómo es posible que yo le predique a los judiciales, a los soldados, cómo es posible que yo le predique a esa persona, y lo único que entiendo es que Jesús no me juzgó, envió a alguien que me hablara de él, y yo tengo que hacer lo mismo que Jesús me mandó a hacer. Y si alguien te critica porque estás hablándole a alguien de Jesús, que para él no merecería ni siquiera cruzar palabra, recuerda que el cielo te está aplaudiendo. Mientras aquí te critican, el cielo te alaba. Mientras aquí murmuran, el cielo dice: bien hecha la tarea. Y usted sabe que hay lugares donde la gente no ve bien que uno vaya y predique, pero lo importante es que tú sepas a qué vas. No vas a ensuciarte, vas a llevar todo el blanqueador, el jabón y la preciosa sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Venimos con un mensaje y tenemos que hacer llegar ese mensaje a donde quiera, diga, que Jesús nos mande. ¿Cuántos ustedes en la época del correo de papel y tinta todavía se acuerdan de ese correo? Yo no sé cómo le hacían, había direcciones tan mal designadas, y a veces había calles que no tenían el nombre de la calle. Y había números donde, no sé si a usted le pasó, que usted estaba buscando una dirección y de repente me dijeron que en el 210, y usted va en el 208, y cuando llega al 210 no es 210, regresa a 34. Dice: ¿qué pasó aquí con la numeración? Hola, ¿les pasó algo así? Pero aún así, la función del cartero es llevar el mensaje y ver la manera de hacerlo llegar, aunque no haya dirección. Nuestra función como los carteros de Dios es llevar ese mensaje, aunque no sepamos la dirección, pero tenemos que preguntar y llevarle el mensaje a cualquier persona, donde quiera que esté y donde quiera que se encuentre, que Cristo pagó por sus pecados. Hay veces que va a ser fácil llegar a esas personas, hay otras veces va a ser difícil llegar a estas personas, pero al final el mensaje tiene que ser dado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que alguien le compartió este mensaje? No fue fácil encontrar su dirección, porque usted se movía muy rápidamente, pero el día que lo recibió, hoy su vida está teniendo un cambio extraordinario. Hoy su vida está sufriendo una revolución. Y Jesús y les dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico,
sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Qué hermoso que Jesús haya llevado el arrepentimiento a la casa de Leví, un publicano cobrador de impuestos. Pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar a Leví por su pasado. Y dile al que está a tu lado: va a haber gente que te va a discriminar por tu pasado, que va a decir: pero esa persona yo la conozco, es así, es asá. Tú conoces, dile al que está a tu lado, su pasado, pero no conoces su futuro. Y Jesús lo que va a hacer es revelarte el futuro para esa persona que nada tiene que ver con su pasado. Y a Jesús no le importa lo que hiciste, escuche bien, no importa lo que haya sido, ni tampoco me cuente. No importa lo que tú hiciste, a Jesús le importa lo que harás. No lo que fue, sino lo que será. Y hoy Jesús quiere traer perdón y misericordia a tu vida. Hoy yo quiero orar por ustedes. Hoy quiero abrir las ventanas de los cielos a tal nivel que no haya duda que el cielo estuvo aquí con nosotros. Y como dijo Jesucristo, sin embargo, el Señor les advirtió diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero hacer hoy una pequeña pausa antes de pasar a la segunda casa. Yo quiero que hoy, si usted quiere abrirle las puertas de su corazón a Jesús como lo hizo Mateo, y su vida cambió rotundamente, hoy quiero que haga esta oración conmigo. No deje para mañana lo que hoy puede salvarle, lo que hoy puede bendecirle y lo que hoy puede cambiar su vida. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tu mirada y tus palabras me cambiaron la vida. Te doy gracias, Jesús, que mientras nadie daba nada por mí, tú diste tu vida a cambio de mi vida. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y perdona mi vida pasada. Sé que he fallado, sé que he cometido imprudencias, sé que he lastimado y me han lastimado en esta vida. Por hoy vengo pidiendo la redención y el perdón de mis pecados. Sana mis heridas, enjuaga con tu precioso amor mis lágrimas. Gracias, Jesús, porque hoy en este día, diga, hoy en este día nazco de nuevo a una nueva esperanza, a un nuevo comienzo, donde ya no hay oscuridad en mi vida, sino hay luz, donde no hay desesperación, sino esperanza. Un nuevo mundo, Padre, donde tu reino se establece en mi mente, en mi corazón y mi voluntad, y el diablo ya no tiene poder sobre mí. Un nuevo comienzo donde hay prosperidad, donde hay salud, hay armonía y hay paz. Gracias, Padre, por el regalo llamado Jesús, que ha entrado en mi corazón y lo reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. Y denle un fuerte aplauso a Jesús, porque hoy Jesús ha entrado a su corazón, ha entrado a su vida, y es un honor que hoy Jesús está aquí. Siguiente casa, la casa de Simón, la casa de la deuda. Va a ser muy fuerte lo que vamos a abordar en este momento, pero es necesario que yo lo toque, lo explique y usted pueda darse cuenta de la deuda tan grande que Jesús nos perdonó. En el libro de Lucas capítulo 7, 36 al 50, Simón es el fariseo. Es un fariseo, no es el apóstol Simón que luego se llamó Pedro. Este es simplemente el fariseo llamado Simón. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Qué impresionante que Jesús se siente en la mesa de sus retractores. Qué curioso es que Jesús se siente en la mesa de sus agresores y pueda compartir el alimento con ellos. Hace unos capítulos atrás vemos cómo los fariseos lo juzgaban, lo criticaban, lo señalaban, y ahora los veo que lo invitan a su casa. En este caso, en la casa de Simón el fariseo. La gente
esconde una intención diferente a lo que a veces nos puede demostrar. Te pueden decir te quiero y por dentro te envidian. Y vamos a saber y tenemos que lidiar que esa es la gente, diga, religiosa, que aparenta una cosa pero son otra. Aparentan piedad, pero en su corazón hay maldad. El Señor Jesús quiere que seamos buenos por dentro y buenos por fuera. Es fácil aparentar ser buenos por fuera, pero el único que puede cambiarlo de adentro se llama Jesús. ¿Puedo ser sincero con ustedes? Imagínense por un momento que hay una víbora que quiere cambiar, una culebra. No es su vecina, solo una culebra, una víbora. Y quiere cambiar y va y se pone a estudiar psicología, y se graduó de psicología la víbora y está formada con los demás estudiantes de psicología a recibir su reconocimiento. De repente alguien le pisa la cola a la víbora y la víbora muerde y dice: ¿por qué me muerdes si tú eres un estudiante de psicología? Lo que pasa es que mi naturaleza no ha cambiado. Hay gente educada que es drogadicta. Hay gente con estudios que se dedica al narcotráfico. Hay gente que viste con mucha ropa muy elegante en base a sangre derramada. La educación no te cambia, lo que te cambia es una transformación que hace Jesús en el interior del hombre. Es lo que hoy buscamos aquí, no cambiar por fuera, sino cambiar por dentro. ¿De qué te sirve que un sicario sea educado y que te diga no es nada personal, es mi trabajo, y te mate, a que te digan 1000 malas palabras y de todos modos te maten? La educación te llena de información. Solo Dios transforma el interior de esa persona. Y quiero hablarte de que podemos nosotros escudarnos en títulos, escudarnos tal vez en la vela perpetua y ser las peores personas. Jesús quiere cambiarte. A Jesús no le impresiona lo que demuestras por fuera. A Jesús le impresiona nuestro corazón. Y hoy venimos a cambiar nuestro corazón. Hoy venimos a cambiar nuestro interior. Cuando Jesús estaba en la mesa ahí participando de los alimentos con Simón, algo sucedió en la escena, algo inesperado. Entró alguien sin ser invitado a esa casa y no era una mujer reconocida por su pudor ni por su santidad. Al contrario, era una mujer totalmente a lo contrario a lo que un fariseo quisiera tener como invitada a su casa. Era una mujer que vivía en el pecado. Escuche bien lo que voy a leer. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo era esa mujer? Y para que le dijeran que era pecadora es porque era pecadora. O sea, no era kinder pecado, era ya maestría de pecadora. Era pecadora. Se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo. Llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Este perfume de alabastro era tan costoso que para poder comprar ese perfume tan caro era lo de un año de un salario. ¿Se puede imaginar cuánto valía el perfume? Era el año de un salario. Eran los ahorros de esta mujer, y que hoy los estaba virtiendo en Jesús. Sus ahorros de su vida, sus ahorros de su vejez, los estaba virtiendo en Jesús, en ese perfume. Y aquí es donde empieza esta historia maravillosa. Versículo 38. ¿Cómo llegó esta mujer? Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y secarlos con sus cabellos. Esta mujer sabía que esa vida de pecado, esa vida de lujuria, esa vida de lujos mal habidos,
ya no quería esa vida, estaba cansada de esa vida. Hay mucha gente que aunque sean pecadores profesionistas, profesionales sería la palabra, pecadores profesionales, diga, ya están cansados de esa vida. Ya están cansados de saquear, de mentir, de robar, de vivir a expensas de otras personas. Hay gente que se cansa del pecado y Jesús está para los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dar un aplauso a Jesús, porque todo el que viene a Jesús porque está cansado de su vida pecaminosa, está harto de su vida pasada y quiere un descanso, quiere un respiro. Hay gente que está cansada. Cuando el hombre está cansado de la botella, entonces Dios lo hace sobrio. Cuando la mujer está cansada de pelear con su marido, la hace amorosa. Ay, 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 a ver si no le pegué a alguien por ahí y fue sin querer. Cuando la gente está cansada de tener pleitos, entonces viene el entendimiento, viene la armonía. Pero mientras no estés cansada de los pleitos, van a seguir hasta que la muerte los separe. Cuando tú estás cansado de llevar una vida de perdición, una vida de fiestas, una vida donde llegas a las 4 de la mañana y a las 6 te tienes que levantar para ir a trabajar, y que no puedes estar a solas contigo mismo porque te da miedo estar a solas contigo mismo, porque tu conciencia te dice estás mal. No puedes vivir sin la botella, no puedes vivir sin la droga, no puedes vivir sin pelear, no puedes vivir sin ser conflictivo. La gente le da miedo estar consigo mismo por lo que va a escuchar, lo que la conciencia le va a hablar. Por eso no se dan un tiempo para estar en paz, porque ellos saben que hay cosas que tienen que cambiar. Pero llega un momento en la vida de un hombre, aunque no seas invitado, tú sabes que Dios te está llamando. Aunque tú no te sientas candidato, tú sabes que estás en las listas, que Dios ha nombrado tu nombre para algo importante. Esta mujer lloró, tal vez lo que no había llorado en años, porque cuando uno está en el pecado, uno endurece su corazón. Yo jamás voy a llorar por nadie. Nadie jamás me volverá a hacer sufrir. Y cerramos el corazón y lo endurecemos porque ya no queremos seguir sufriendo, y cerramos el corazón porque el pecado te lleva a cerrar tu corazón y convertirlo en una piedra. Ya no te duele lo que le pasa a otros. Esta mujer, al ver a Jesús, abrió su corazón y todo el dolor que había guardado. Yo no sé si de niña fue abusada sexualmente. Yo no sé si su papá la vendió a un mercadeo para que ese mercadeo la vendiera como esclava y terminara al servicio de un hombre rico, perverso y pervertido. Pero creo que la vida de esta mujer no fue fácil para haber escogido como profesión la prostitución. Fue una mujer que fue rechazada, una mujer que no fue entendida y fue lastimada, pero que al ver a Jesús, ella sabía que ahí podía abrir su corazón y que ahí podía sanar todo el dolor de años que había en ella. Y ella lloró como una niña al haber encontrado a su papá perdido y saber que no era huérfana. Así ella lloró al encontrar a Jesús el Salvador, porque encontró no solamente a un rabino, encontró a aquel que ama su alma, aquel que acarició su alma, no su cuerpo, aquel que sanó sus heridas y no le hizo heridas. Ella sintió por primera vez ese alivio y esa paz. Esto es maravilloso, porque esta mujer lloró y lloró, y no le importó si la gente lo veía, no le importó si la fueran a correr de ahí. Ella le importaba saber que había llegado con todo y complicaciones a los pies de Jesús. Yo no sé cómo llegaste a los pies de Jesús, pero lo importante es que estás aquí. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungió con el perfume. ¿Por qué ella besó sus pies, no sus manos? A ver, dígame,
¿Por qué besó sus pies, sus manos? Usted, si tuviera que elegir entre besar los pies y las manos de alguien, ¿usted qué besaría? Las manos, y eso diría, ¿usó antibacterial? Los pies. Allá no usaban zapatos cerrados, allá era sandalias, allá era polvo, allá era si llovía, ya era lodo, ya no era polvo. Y cuando entró Jesús a ese lugar, diga, a ese lugar, había la costumbre que le lavaran los pies a Jesús. ¿Por qué? Porque iba a pisar un lugar, un hogar, y no podía entrar uno con los pies sucios. A Jesús no le recibieron con agua, esta le recibió con lágrimas. ¿Por qué besó sus pies y no sus manos? Por una simple razón, porque esos pies eran pies de salvación. Eran en los pies de un mensajero, eran los pies de su futuro, eran los pies de la esperanza. Y ella besó sus pies porque gracias a sus pies ese mensaje pudo llegar a esa casa y ella pudo entrar por esa puerta. Dale un aplauso al Señor, porque qué hermosos son aquellos, cuán bello y hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. La Biblia le llama que qué hermosos son esos pies que anuncian y llevan el mensaje de salvación. Ella besó esos pies. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta. Imagínese viendo a Jesús. Quiero que se imagine. Ahí está el fariseo enseñando él sabía ser hipócrita. Veía cómo la mujer le lloraba a los pies de Jesús, le besaba los pies de Jesús y volteaba a ver a Jesús, y Jesús se lo volteaba a ver a él y decía, como diciendo, qué lindo, pero dentro de él si fuera profeta. Él sabría qué clase de mujer le está besando los pies, si él supiera qué clase de mujer. Hay gente que esconde cosas en su corazón, que te puede hablar con amabilidad, te puede hablar con cariño, pero en su corazón está hablando pestes de ti. Es lo que crea la gente que es religiosa. Nosotros queremos ser gente espiritual como Jesús, pero no gente religiosa como los fariseos. Nosotros no venimos a ver cómo viste el hermano o la hermana. Nosotros venimos a ver a Jesús que cambia y transforma nuestras vidas. No venimos a ver quién entra, venimos a ver a Jesús quien recibe. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si fuera profeta, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Ay. Dile al que está a tu lado, cuando Jesús te habla con ese tonito, es que algo va a tronar. Simón, tengo que decirte algo. Y Simón dijo, a ver, dígame qué dijo Simón. Dimes, maestro. Sí, ganas de agarrarlo de los caireles y arrastrarlo, ¿verdad? Semejante hipócrita. Dime, maestro. Como diciendo, Jesús, bien que sabe lo que estabas maquinando en tu cabecita. Y me sales, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Escuche bien. Un acreedor tenía 2 deudores. Versículo 41. 2 deudores. Uno le debía 500 días de sueldo. Es muchísimo dinero. 500 días de sueldo. Y el otro 50. Versículo 42. Lea la historia conmigo, porque es de la casa del deudor. Como ninguno de los dos podía pagarle, ni el de 500 ni el de 50, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Yo te pregunto, audiencia, ¿a cuál de ellos lo amará más? ¿Al que perdonó la deuda? ¿Al que le perdonó menos o al que le perdonó más? ¿Quién le amará más? Al que le perdonó más. Versículo 43.
Simón le respondió: me parece, o sea, una falsa humildad, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, escuche bien, le dijo: Simón, por si no escuchas, escucha lo que le voy a decir a esta mujer. Mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Era su obligación haberlo hecho. Pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, porque la tradición era recibir con un beso al invitado. El anfitrión recibía a sus invitados con un beso en la mejilla. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados, diga sus muchos pecados, o todos sus pecados, les son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Yo te pregunto, ¿qué tanto amas a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a predicar el evangelio? ¿Qué tanto estás agradecido de que Jesús pagó una deuda que te iba a llevar al infierno, que te iba a llevar al desastre en esta vida? ¿Qué tanto amas a Jesús que todas las mañanas te comunicas con Él, hablas con Él, que tomas la Biblia y la abres para que Él te hable, que vas y le compartes a alguien de Jesús? Si tú no puedes predicarle a alguien a Jesús, si tú no puedes orar, es porque lo amas poco, porque crees que no eres un gran pecador. Le dije que me iba a meter en problemas en la casa del deudor. Lo que yo quiero decirte de estas dos ilustraciones: ¿cuántos saben que el fariseo, de acuerdo a su religión, él pecaba poco? Escuche bien, él pecaba poco. Él no robaba, él no mataba, él no adulteraba, porque su religión se lo prohibía. Pero diga, ¿pero cómo juzgaba? Él tenía una deuda pequeña, los 50 días de salario que debía. Pero esta mujer, a cambio, llevó una vida desenfrenada, una vida de vicios, una vida de perdición. Y a quien hacía Jesús alusión era aquella mujer que debía, ¿cuántos dijimos? 500 días de salario. La diferencia es muy grande. Pero ¿quieres saber un secreto hoy en este día? ¿Cuántos quieren saber un secreto? Que esa mujer que debía tanto a Jesús se fue sin deuda, y ese que debía tan poco se quedó con su deuda. Ay, 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 ay. Mira qué tremendo. Entonces la mujer quedó más justa que aquel que se sentía justo. Dale un aplauso al Señor, porque cuando Dios perdona tu deuda, por muy grande que sea, no hay fariseo que te pueda juzgar, no hay diablo que te pueda condenar, porque no hay deuda que cobrar. El diablo no te puede cobrar porque ya has sido perdonada. El pecado no te puede cobrar porque has sido perdonado. Pero mientras tu deuda sea pequeña, el diablo tiene de dónde cobrarte. Ay, 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 qué tremenda revelación. Te sigue echando a perder la vida, te sigue arruinando tu matrimonio, sigue arruinando tus finanzas. No te deja que te acerques a Dios porque te crees justo, porque no has pecado igual que otros, y eso te hace ser deudor. Y esta mujer no sabía ni cómo aproximarse a alguien tan santo y puro, que la única manera que se le ocurrió fue arrodillarse. La única manera que se le ocurrió era besar esos pies, enjuagarlos con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos. Ella no sabía cómo acercarse a alguien tan puro y tan santo que no la juzgaba. Y salió ella ganando más que el fariseo que había invitado a Jesús en su casa. Ella salió sin pecados y el fariseo se quedó con sus pecados. Hoy Jesús quiere perdonar la deuda de tu familia, tus maldiciones generacionales. Jesús quiere perdonarlos, y todo tiene que ver con que uno se pare y diga: Señor,
tu redención sea suficiente para redimir mis generaciones. Permítame leer un poquito más. Y por eso te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo crees que se convirtió ese llanto de lágrimas después de que supo que recibió el perdón de su gran deuda? Alegría, y jamás regresó a ese oficio de la perdición, porque ella ya no quería volver a ser deudora del pecado, sino deudor de su Salvador. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer recibió lo que nunca había recibido en su vida, en todos los años de sufrimiento y dolor. Diga: paz. Por primera vez descansó su alma. Por primera vez durmió como un bebé, sin miedo a que entrara su violador, su agresor, a hacerle algo. Por primera vez sintió que no dependía de los hombres para llenar su bolsillo y comer. Por primera vez supo ella que ella no necesitaba ensuciarse para poder vivir. Ella necesitaba saber que Jesús iba a suplir sus necesidades. Algunos creen que esta mujer era María Magdalena y terminó siguiendo a Jesús por donde quiera. Terminó siendo una discípula de Jesús, porque ahora ya tenía un mensaje que dar. Jesús perdonó mis pecados y me dio paz. Padre, hoy te pido por aquellos que han sido redimidos, por aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. No solo los redimas a ellos, redime sus próximas generaciones también, Padre. Que el pecado no tenga manera de querer cobrarse ninguna deuda, porque Cristo pagó la deuda. Que la muerte no tenga manera de cobrarse la deuda en la juventud y cortar una vida, porque fue pagada la deuda. En el nombre de Jesús, yo declaro que la sangre de Jesús es suficiente para redimir tus pecados y de las próximas generaciones. Te bendigo para que seas próspero en esta vida. Te bendigo para que tus finanzas empiecen a crecer. Te bendigo para que haya paz en lugar de pleitos. Te bendigo para que encuentres un mejor empleo. Te bendigo para que las puertas de oportunidades se abran, porque si el cielo abrió sus puertas, no habrá puerta que se te será negada aquí en la tierra. Te bendigo para que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Te bendigo para que vivas en santidad y vivas consagrado a Jesús como esa mujer. Te bendigo para que la paz te acompañe. En el nombre de Jesús, amén.